No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Manifiesta aquí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 20 y 21. En alguna oportunidad le preguntaba a uno de esos muchos lectores de Biblia, de las muchas religiones que circundan el planeta alrededor de este libro, ¿qué quería decir esta lectura? Me manifestó que había que estudiar toda la Biblia, que era el libro rector de, de ese conocimiento que él profesaba en su respectiva religión. Le pregunté que siendo así, este versículo estaba manifestando que había algo malo en la Biblia, porque decía solamente que debíamos de retener lo bueno. Se está infiriendo que hay algo que no es en esta Biblia. Ante esto se quedó mirándome y lógicamente no pudo responder. De ahí que este versículo nos ubica dentro de un contexto. Es el contexto de la guerra. Una guerra a la cual el hombre ha estado de espaldas, por no decir menos que otra cosa. De ahí que ese hombre que reconoce esta condición de guerra se da a la tarea de buscar en todos los documentos que existen en todo el mundo y poder encontrar una verdad. Pero esa verdad debe tener una característica, debe involucrarlo a él en un curso de acción, cosa diferente que hacen la fe de las religiones. Es una inacción que los lleva a sentarse a esperar los designios de Dios, cuando realmente dentro de este contexto de guerra debe ser un actor importante por luchar por su propia supervivencia, porque esa guerra no es entre el bien y el mal o entre el diablo y Dios, no, esa energía que llaman diablo no tiene la suficiente fuerza para anteponerse ante esta energía creadora que malamente el hombre le ha llamado Dios. Se antepone es al mismo hombre, a nosotros, a nuestra esencia inmortal. De ahí que atendiendo este mandato, como yo lo asumo, de escudriñarlo todo, me daba la tarea de investigar en diferentes libros. Es así como encontramos un libro por allá en el Medio Oriente, que pues allá estos personajes de esa región le llaman el Divino Corán. El Corán, al cual o alrededor del cual se han tejido tantas guerras y se siguen tejiendo guerras, y que a la voz del Corán pues la gente lo asocia a esto, a la guerra fratricida que existe allí en este sector del planeta Tierra, igual a las guerras que se evidencian aquí en nuestro país. Es así como en el Divino Corán encontramos un paralelo entre mucho de lo que se escribe allí y este texto denominado como Biblia aquí en el occidente. De allí que de alguna manera se puede identificar que detrás del mismo existe la misma pluma o la misma inteligencia. Es de allí que en este libro, en uno de sus capítulos que allí se les llama suras, en esa sura 17, en el numeral o versículo para el equivalente de la Biblia 13 al 15, manifiesta que los nombres de todos los hombres, escuchen bien lo que dicen, los que han existido, los que existen ahora y los que existirán hasta el final, están escritos todos ellos en una tabla. Ahí es una pregunta que le entabla a alguien que recibe ese mensaje, que para este caso es quien se le conoce como el profeta Mahoma. Y ese paralelo lo encontramos con Apocalipsis 1:19, cuando se le dice allí a Juan que escribe las cosas que vistes, las que son y las que han de venir. Haciendo ese paralelo de tiempo, aquí podemos inferir, de alguna manera,
¿A qué se refiere Apocalipsis? Está hablando del hombre mismo. Como lo dice allí en la sura, dice los que existen, entonces las cosas que viste, las que son los hombres que están ahora y las que han de venir, los hombres del futuro. De ahí que esta profecía, porque no menos es como se le debe conocer al libro de Apocalipsis o de Revelación, va encaminada a que en sus 22 capítulos se le revele al hombre quién es, de dónde viene, para dónde va, pero sobre todo el estado actual que en este momento ostenta el hombre dentro de esta guerra a la cual está de espaldas. El conocimiento del mal lleva al hombre mismo a ubicarse dentro del bando que le corresponde en esta guerra. Ignorar el mal como lo han hecho las religiones donde se manifiesta, no, que todos los hombres somos hijos de Dios y Dios te ama y todas esas cosas, no permite que el hombre se involucre en esta guerra. De allí que esa revelación, hoy es mi intención de este compartir, conocer el estado actual de quién es el hombre en este momento, de que no somos esos hijos de Dios llenos de luz y todo eso, no. Hay algo muy tenebroso dentro de este cuerpo, dentro de esta semilla, como ya hemos identificado en alguna entrega pasada. Manifiesta allí entonces en el Corán, nuevamente le pregunta en esta sura, le dice, ¿no ves incluso la muerte que va a tener cada uno conforme a sus propios merecimientos? Le pregunta allí. Y está hablando de este tiempo final de Apocalipsis, que para muy pocos hombres de este planeta va a ser revelación, pero para la gran mayoría va a ser solo muerte, ¿sí? Porque eso es lo que le ha vendido el mundo, muerte, y trabajamos para ella sin saber que lo estamos haciendo. El envejecimiento, la enfermedad, es el resultado de ese accionar, pero hoy lo incorporamos a la religiosidad y se manifiesta que no son cosas de Dios, y Dios, nadie conoce sus designios. Pues hoy es tiempo que conozcamos a partir del estudio y del escudriñar todo lo que hay en este planeta para entender nuestro propio designio. Continúa allí en esta sura del Corán, dice que el día que llamemos a todos los hombres con su libro, manifiesta allí, aquellos que se dé su escritura, dice, en la diestra, y dice que estos leerán su escritura. Eso lo manifiesta allí en la sura 71 y 72. Esta parte de la sura del Corán guarda una relación con el capítulo 2, el versículo 1 del libro de Apocalipsis, cuando habla de aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. E igualmente en el capítulo 5, en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, manifiesta igualmente este libro. Mire que es paralelo ambas escrituras. O sea que esto nos lleva a entender hoy que ese libro es el mismo hombre. Y es fácil de comprender. Imagínense de todo el tiempo desde el cual hemos tenido razón en esta vida. Nosotros podíamos escribir cantidad de libros de nuestras aventuras, de nuestros sinsabores, y así se entiende que nosotros somos ese propio libro y que ese libro va a ser leído es por nosotros mismos, en lo que se ha llamado el juzgamiento, donde se imaginan un viejito de barba blanca llamando a todo mundo y haciéndole el juicio por lo que ha hecho. No, somos nosotros mismos que hacemos la lectura de lo que hay en nuestro espíritu. Y ese espíritu hoy adquiere una trascendencia, en el sentido que es el resultado de muchas vidas, lo que malamente le han llamado también reencarnaciones, que su nombre real es encarnar. Esa recurrencia de cuerpos que le ha permitido al espíritu guardar memorias, como lo vamos a entender hoy en este pequeño compartir de Apocalipsis
1, 2 y 3. Manifiesta allí, igual que en Apocalipsis, que es una escritura que encontrará desenrollada. Y en los títulos de Apocalipsis manifiesta del rollo, en esos títulos, y ubica en el libro como ese rollo. De ahí el paralelismo que, repito, nos lleva a entender que ese libro soy yo y que Apocalipsis está escrito en función del hombre. Esos 22 capítulos no están hablando de cosas desastrosas, no. Está hablando de nuestra identidad, nuestra esencia divina. Una esencia divina que en este momento está encerrada o presa en un cuerpo como el que ostentamos en este momento los hombres terrestres. De otro libro, igualmente, allí en este pueblo que se conoce como los musulmanes, se puede extraer información muy valiosa para poder comprender el Apocalipsis. Es así que se presenta otro libro que se conoce como el Ardat Virat. Manifiesta allí en el capítulo 4, en sus versículos 23 al 25, dice, y ella, y está hablando aquí de algo muy importante, de la muerte. Y ella es la muerte. Dice que era su propia religión y sus propias obras le respondió así. O sea, la muerte. Yo soy joven de buenos pensamientos, de buenas palabras y obras, que es, dice, a cuenta de tu voluntad y acciones que yo aparezco ante ti. Grandiosa, buena, de dulce fragancia y triunfante y gozosa, porque es así como en este tiempo final de cierre, por vez primera el hombre va a entender lo que es este proceso de muerte y va a comprender cómo este evento que se antoja tenebroso para toda la humanidad y al cual se invoca a sus diferentes dioses que no le llegue, cómo hoy se capitaliza para entender nuestra propia vida, nuestra propia esencia inmortal. De allí que es de esta inmortalidad que está hablando el libro de Apocalipsis, cuando habla del mensaje a las siete estrellas, o a las 7 iglesias, perdón. Iglesia es un término que se ha equivocado su interpretación, toda vez que cuando se habla de este término se refiere a una construcción como las que pululan hoy por todo el mundo, una iglesia, una construcción con sus torres y su cantidad de cosas y parafernalias, donde supuestamente se entra a adorar a un Dios. No, en aquel entonces el término iglesia tenía otro significado y otra connotación. Si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, allí narra un evento en el cual Pablo visitó a Éfeso. En las traducciones antiguas de estos textos bíblicos, allí se manifiesta que Pablo visitó la iglesia de Éfeso. No dice iglesia y no eclesia. Antes de hacer la traducción al castellano, decía eclesia. Eclesia, ¿sí? Así. Esta eclesia hace referencia a una reunión. Eran las reuniones que se hacían en aquel entonces, que convocaban a una eclesia para tratar, escuchen bien, asuntos de carácter político y económico. Cuando Pablo de Tarso va allí a esa eclesia, a la iglesia de Éfeso, dice que se formó un gran alboroto, y de ahí el razonamiento para entender que él no estaba en la iglesia entendido como todos aquellos que estaban predicando la doctrina del Cristo en aquel entonces. No, estaba en una reunión que estaba encaminada a tratar un asunto en especial, que era cómo se habían bajado las ventas de las estatuillas de la diosa Diana o Afrodita. Esto por el accionar
de la comprensión de muchos habitantes de aquella parte de esa región, que entendían el término del templo, de lo que era realmente la enseñanza de Afrodita, porque allí, precisamente en esa ciudad, se erigía ese templo, el templo de Afrodita o de Diana. Entonces la eclesia, recordemos que a Pablo, al asistir a esta, dice que se forma un gran alboroto, o sea que no está entre amigos, ¿no? Estaba era contradiciendo y presenciando lo que allí se estaba manifestando. Entonces eclesia hoy se adopta con ese término religioso, pues realmente es eso, una reunión que hoy podemos ver cómo el cuerpo del hombre o nuestro diario vivir se circunscribe solamente a eso, a tratar asuntos de economía y política. De ahí que de alguna manera haber hecho esta transliteración nos está dando un símbolo de lo que realmente representa el hombre actualmente, como lo vamos a entender seguidamente. Esta eclesias, ¿sí?, en especial las 7 que nombran allí, tienen una correspondencia, o más bien forman un gran símbolo. Ese símbolo hoy es innegable, porque debemos de entender que dentro de esta guerra que se libra en el terreno del enemigo, que es este planeta, porque está invadido por el enemigo, se ha tomado de un lenguaje, que es el lenguaje del espíritu. Y el espíritu, ese lenguaje es a través de los símbolos. Y hay un símbolo importantísimo e innegable relacionado con estas iglesias, con estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias allí en el Asia Menor, en lo que hoy corresponde a Turquía, se encontraban, por decirlo así de alguna manera, así, en ascenso. Aquí encontramos a Éfeso, que es la primera iglesia, y eso es el propósito hoy de entender estos símbolos, para después quien se dé a la tarea de hacer la comprensión real del mensaje de estos símbolos pueda avanzar dentro de su descubrimiento personal. Aquí en la primera, más cerca al nivel del mar, encontramos la ciudad de Éfeso, y ellas van en ascenso, y esto va marcando un símbolo importantísimo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero ¿por qué específicamente estas 7 ciudades de aquel entonces? Y está referido con algo que vemos en las noches estrelladas aquí en el firmamento, con una constelación, como le llaman. Son las Pléyades o las 7 cabritas, como se le conoce comúnmente. Hemos de conocer hoy que la ubicación astronómica de las Pléyades o de las 7 cabritas corresponden exactamente a la ubicación geográfica de esas ciudades en aquel entonces. Hoy hay una pequeña diferencia con relación al sol central de las Pléyades, Alción. Se ha desplazado un poco por el movimiento constante que sufren los planetas y el sistema solar. Pero la ubicación en aquel entonces era exactamente igual a estas 7 iglesias del Asia Menor. Esto está marcando, repito, un símbolo que encontramos allí en la primera de Corintios 15, del versículo 46 al 58, nos da el enlace perfecto, exacto, para entender el porqué de esta casualidad, como le llama la ciencia, a lo que no puede explicar y a lo que se sale de su manejo errado. Manifiesta allí en la primera de Corintios 15 que primero es la carne animal,
Y la carne animal es esto, representado en estas 7 iglesias. Es esta condición del hombre terrestre. Miremos el mundo para ver si realmente no nos comportamos como tal, como bestias. Y como tal, esta carne es terrenal, manifiesta allí. Y dice que lo primero es eso, lo terrenal, esto. Y que después es lo espiritual, que es lo contenido dentro de este cuerpo. Los 7 templos, como realmente se conoce hoy nuestra divinidad, o la reconocemos muy pocos hombres en este momento. Sigue manifestando allí que la carne y la sangre no heredan el reino. O sea que esto no sirve. Lo que realmente sirve es la condición del espíritu ya comprendida por el hombre terrestre. Dice que estos no heredan el reino. Y ese reino vamos a conocer realmente qué es. Lo más impresionante, por no decirlo menos, que hoy comprendemos, es que nos da una gran promesa. Dice que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La inmortalidad dentro de este mundo no existe para nosotros. Toda vez que vivimos, y le llamamos a eso vivir, el Cristo manifiesta que somos muertos, sí, pero no lo sabemos. Esa ley de nacer, crecer, reproducirse y morir, y no conocemos esa inmortalidad. Permite que esto terrenal, este cuerpo, esta carne que envejece, muere por enfermedad, ¿sí? Y sin conocer realmente quiénes somos, se vista de incorrupción. Y esto mortal, esta estructura de pensamiento, si le podemos llamar pensamiento, porque esto está influido por lo que denominamos como diablo o Satanás, se vista de inmortalidad. Y esto que está impactado por la muerte, que ya conocemos que es el aguijón que mora aquí en la carne, controlando estas 7 energías, ¿sí? Es vencido, como lo dice allí igualmente Corintios, ¿sí? Y en este tiempo que se aproxima ya el hombre puede encarar la muerte, como lo manifiesta ya en la sura del Corán, y preguntarle qué pasó con su aguijón o dónde está la victoria del sepulcro. Pero es solamente con la comprensión de lo que realmente poseemos. Es así que estas 7 iglesias, donde solamente se habla de política y economía, están llamados a convertirse en templos de revelación. Y es allí en el Apocalipsis como aparecen los 7 ángeles. Y ángeles hoy se debe entender realmente qué es. En la antigüedad, este término de ángel se aplicaba a un mensajero. Y es así como hoy se entiende en el tiempo de aquel descubrir de estas promesas a través de la escritura, era el verdadero contexto. Un ángel es un mensajero, no es lo que nos han vendido allá, el muchachito bonito o muchachita que no sabe ni de qué sexo es, ¿sí? Vestido de blanco y radiante y ojos azules y cabello largo, rubio. No, un ángel es un mensajero. Es igual como cuando usted está en un problema por ahí en la vida diaria, alguien aparece y le trae una ayuda. Dice usted, se me aparece un ángel, es un mensajero. Y eso es simplemente lo que se refiere a estos 7 ángeles. Es el mensaje contenido dentro de esto que hoy se conoce como iglesias. Esta iglesia o estas iglesias hoy ha sido una información errada y en poder de lo que se conoce como la metafísica o la nueva era, el gnosticismo, todas estas corrientes que intentan entregarle al hombre poderes sobrenaturales en este estado, solamente han corrompido esta información y han alejado a la mayoría de los hombres del verdadero contexto de lo que representan estas 7 iglesias llamadas a convertirse en templos de revelación. Es así como hoy se entiende
que estas iglesias son 7 vórtices energéticos que actúan en el cuerpo del hombre. La metafísica, insisto, se le conoce como chakras, pero esto que estoy hablando no está refiriéndose a lo que hablan en la metafísica, ¿no? Estos chakras son discos que giran a gran velocidad. Verbigracia tenemos este DVD para poder identificar cómo está accionando. Esto en este momento está así. Y cada uno tiene una función especial y es lo que conforma el espíritu del hombre. Estos 7 discos, que hoy se le entiende como logosoles, porque su construcción, por no decirlo de otra manera, se identifica igual a ese sol que hoy que nos alumbra, así como ustedes lo ven acá. De frente lo podemos ver así. Está girando eternamente durante la existencia del hombre y tiene un mecanismo que yo los invito al final para que ustedes investiguen cómo es ese mecanismo. Hoy lo vamos a tocar muy tangencialmente. Solo quiero, repito, que comprendan el simbolismo que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el versículo 1, 2 y 3. Pues bien, estos biogeneradores, la base es esta primera iglesia, el Éfeso, y cada uno tiene una función. No es que se limpien con piedras, ni con velas, ni con rezos, ni con masajes, nada de esas pendejadas que hoy mete la metafísica para desvirtuar la verdadera esencia de lo que somos. Este primer disco, conocido como Éfeso, y de ahí el simbolismo de por qué se escoge esta iglesia. Éfeso traduce ardor, caliente, y de por sí es como decirlo en la ciudad de Barranquilla, de Cartagena, era caliente. En esta ciudad se encontraba la adoración y el templo a la diosa Diana o Afrodita. La diosa es que supuestamente del amor, o la diosa también que le llaman la cazadora. Pero ¿cazadora de qué? De algo muy particular que hoy se sigue en el tiempo, en este momento. Tiene que ver con el sexo. El Éfeso es el que regula la vida del hombre. Allí encontramos en Éfeso, en esta parte ubicado aquí, ¿sí?, las dos polaridades. La polaridad ella o energía ella y la energía él. Este es de vital importancia en el hombre porque determina el sexo en el cual encarna en cada recurrencia de cuerpo. Dice allí, si vamos a leer Apocalipsis, dice que hemos olvidado nuestro primer amor. Y el amor no es eso que venden como ardor y pasión de sentido, no. El amor es una ley que permite la creación. Entonces, por esta ley del amor, aquí en el hombre se da la creación de cada cuerpo, toda vez que tiene la oportunidad de venir a aprender y a enriquecer su espíritu. Ese Éfeso se encuentra aquí, en esta parte, en los genitales, y está girando así. Dice allí que después de un accionar, dice que lo cuidemos porque si no viene y retiran el candelero, que es otra interpretación que en otra oportunidad vamos a ver. Retiran este disco. Al retirar este disco, difícilmente ya el encarnante no sabe si es hombre o mujer. Y por eso vemos esa dinámica hoy homosexual ya en este cierre de los tiempos. Entonces, Éfeso tiene que ver con la vida, con esa posibilidad, repito, que tenemos de adquirir cuerpo. Si el símbolo es exacto, en esta ciudad hay una apología al sexo. En otro símbolo que se encuentra allí, que es la adoración de un dios conocido como Priamo. Priamo se identifica que tiene un gran falo o un gran pene. Lo pintan del tamaño de la parte genital hasta la cabeza, el tamaño del falo. Entonces están allí las dos fuerzas. Igual como se manejan hoy negativamente, vemos que hoy para vender un tornillo aparece una mujer desnuda. Para vender una cuchara, para vender lo que sea, siempre se hace uso de esta energía, de Éfeso, la parte sexual. El segundo disco que se encuentra aquí
y en Apocalipsis se denomina como Esmirna. Por una característica de esta ciudad, es de anotar que estas 7 ciudades eran las más ricas de aquella época en el Asia Menor. Esmirna tenía una particularidad, se distinguía por la venta de una especia conocida como mirra. La mirra era de gran valor, toda vez que se usaba mucho en la parte fúnebre, ¿no? Con esto preparaban a los muertos. Bueno, era cierta distinción esta mirra. Mirra es una sustancia amarguísima y de ahí su nombre. ¿Qué tiene que ver con este disco? Allí en Esmirna, es donde se manejan todas las pasiones y las emociones que hoy ostentamos los hombres del planeta Tierra. Sí, es allí. Esas pasiones y esas emociones que todas son amargas. Solamente nosotros, por no conocer el mal, decimos que unas son buenas y otras son malas. Todos tenemos esas pasiones o alguien está fuera de esto. Eso es manejado de mala manera aquí, se aloja, Esmirna. Un tercero